¿Qué vamos a ver hoy? Miren, bueno, yo entré en un problema, en un dilema, porque se supone que tenemos que ver programación en ensamblador, en el lenguaje para controlar hardware, pero yo no les puedo pedir que salgan y compren un microcontrolador. Digo, los hay desde $50, que pues es bastante, los hay desde 10 pesos. Y la característica que tiene el lenguaje ensamblador es que es distinto dependiendo del microcontrolador. Entonces, eso lo vuelve complicado, pero de todos modos, ese era el plan. Al no tener forma de pedirles a ustedes que vayan no sé, Aguilar, por ejemplo, o Steren no, Steren vende pura cosa eh, reciclada. Que vayan a una tienda de electrónica y que compren un microcontrolador disponible, que digo, no se venderán tantos, pero si encuentran uno, sería cosa de ver cuál tienen, entonces la programación sería distinto para todos. Ya de ahí era un problema el hecho de pedirles un microcontrolador, pero ahora que salgan para que lo compren está imposible. Entonces, como la idea es realmente ver instrucciones para manipular microcontroladores, la única diferencia que tendríamos para trabajar sería o trabajamos con un microcontrolador en un simulador o trabajamos con un microcontrolador más novedoso, pero y fácil y más accesible, que vendría siendo Arduino. Déjame ver si tengo aquí uno de esos. Está en la cajita. Okay. Entonces, a ver, la idea era esta. O les hacía ir a la tienda a salir, lo cual no era posible para conseguir uno de estos y poder conectarlo en un protoboard, después conectarlo a su computadora mediante un IDE de programación para microcontroladores, trabajarlo, pero pues eso no es posible. O que pidieran ustedes un Arduino a su casa, pero eso también eleva el costo. Entonces, la opción que yo encontré fue utilizar estos componentes, pero de manera simulada por un emulador. No sé si alguien alguna vez intentó emular algún otro sistema operativo en su computadora. Por ejemplo, yo estoy ahorita emulando, bueno, no emulando como tal, pero sí tengo aquí este emulador para máquinas virtuales. Entonces es parecido, o cuando, no sé, quisieron emular una consola de videojuegos como el NES en su computadora, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque para poder trabajar con estas piezas es electrónica, entonces tienen que conseguir la pieza, tienen que conseguir cables, tienen que conseguir pues una computadora para programarlo y tener una interfaz de comunicación entre esta pieza, los cables y la computadora. Entonces se vuelve un poquito complicado. Estuve buscando entonces los, los emuladores para diferentes tipos de microcontroladores, porque hay de muchos tipos, hay de diferentes categorías, están ARM, los famosos PIC, y todos tienen sus herramientas, pero no encontré uno que, que fuera más apegado, más sencillo para las clases. Obviamente, si estuviéramos estudiando mecatrónica, no tendríamos opción, tendríamos que mandar a pedir uno de estos, por lo menos, eh, o salir a comprar estos o mandarlos a pedir por internet. ¿Por qué? Porque de eso depende el aprendizaje. No siempre por un emulador se tiene que ver físicamente. Entonces, eh, al no encontrar un emulador completo que me permitiera mostrarles las características del lenguaje ensamblador para un microcontrolador específico y que al programarlo la salida se viera en pantalla o fuera fácil de trabajar con él, entonces pues tuve que descartar muchas opciones y decantarme por bueno, llegar a la conclusión que lo más importante de este corte es el manejo de las instrucciones en lenguaje ensamblador, pero eso también lo podemos ver con un microprocesador.
no con un microcontrolador. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el microcontrolador, ya se los expliqué en las diapositivas de la clase pasada, pues tenemos toda la arquitectura de von Neumann y tenemos todos los registros que trabajan para un microprocesador. Y pues también se puede programar en ensamblador. Obviamente, como les digo y les recuerdo, es distinto para cada uno de los elementos, ya sea microcontrolador o microprocesador. El lenguaje ensamblador se adapta y funciona de manera distinta a partir del periférico. Entonces, digo, bueno, no es lo mejor trabajarlo así. Déjenme poner aquí el navegador. Déjenme mostrarles. Yo dije, bueno, ¿qué entonces microprocesador habría que trabajar? El más común para aprender lenguaje ensamblador es el microprocesador Intel 8086, que es este. De hecho, es muy parecido a los microcontroladores PIC. Es muy parecido, tiene sus patitas. Esas patitas que ven ahí son interfaces de entrada y salida. Y pues, a ver, déjenme que entre. Y pues sirven para que para que funcione la computadora. Tengan en cuenta que esto se instalaba en una máquina, se le conectaba una pantalla y un teclado, y eso era la computadora en aquel tiempo. Entonces, esta placa se reconfiguraba, se reprogramaba por código ensamblador, y la computadora pues permitía meter otros datos de entrada y te daba nuevos datos de salida. Entonces dije, bueno, si lo importante es aprender el manejo o entender cómo en la antigüedad se trabajaba la computación, cómo es que se programaba a través de código ensamblador, quiero pensar que no está tan errada mi decisión de tomar un microprocesador en lugar de un microcontrolador. Entonces, por ahí les dejé, ya desde hace mucho tiempo, pero no me había decidido, pero ya se los dejé listo ahí en la plataforma el enlace de descarga del emulador, porque como les digo, esto es una pieza física, lo están viendo en pantalla. Nosotros no podríamos programarlo si es que no lo tenemos aquí, como por ejemplo en mi caso que tengo, y de hecho yo no tengo este mismo, yo tengo otra pieza, este es un microcontrolador, no un microprocesador. Entonces, tendríamos que emularlo como tal. Para eso, entonces, estoy accediendo a una computadora con Windows y yo tendría que entrar a EMU 8086, me parece que así se llama. Y aquí está, es el primero de la página Watsu. Es el EMU 8086, lo descargan desde aquí, pesa 3 megas. Les va a correr un proceso de instalación súper sencillo. Y a final de cuentas, esto es lo que les da. Les va a dar una interfaz gráfica para programar. Muy, muy rústica, de verdad, muy rústica, pero tengan en cuenta que esto emula el desarrollo en esa pieza, ¿sí? No es que realmente vayamos a realizar programas. De hecho, los programas que vamos a realizar aquí, los ejercicios que les voy a mostrar y los que ustedes van a tener que hacer de tarea, no sirven casi para nada. Bueno, no tienen un objetivo más allá de que ustedes tengan una perspectiva más amplia del desarrollo de software. No es porque estos programas los puedan vender o no los van a poder exportar a, a una plataforma más nueva. De hecho, no tiene ningún sentido. Sí se puede, pero no es el objetivo. El objetivo de estudiar esto es ampliar la visión, ampliar el panorama sobre el desarrollo de software, y que vean que si ustedes les ha complicado, porque seguramente a mí en particular, cuando estaba en su cuatrimestre, a mí todavía se me dificultaba mucho programar con Java. ¿Cuál fue la diferencia? Que en mi caso, cuando empecé a programar en ensamblador, hace ya varios años, sí me di cuenta de la facilidad, lo fácil que era programar en Java. Entonces dejé de ponerle tanto pretexto, pues ya no tuve ese bloqueo mental que tenía, que uno piensa que Java o C es difícil. No, esto es difícil, esto sí es complicado, porque como les digo, solo el puro hecho de que el lenguaje se adapte a la pieza de hardware y que se programe distinto dependiendo de la pieza de hardware, ya lo hace
nada más en cuanto al concepto ya lo convierte en algo difícil. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Miren, para eso, bueno, antes de empezar, sí me gustaría preguntarles si tienen alguna duda, alguna inquietud antes de comenzar, o me voy de largo. Si quieren, no sé, si alguien está en su computadora y lo quiere intentar y quiere estarlo programando al mismo tiempo que yo, pues me dice, lo esperamos. De hecho, es la idea que ustedes puedan hacerlo en el tiempo que yo lo estoy presentando, porque pues son programas de al menos unas 15 líneas que caben perfectamente en esta pantalla y, y pues no habría mucho problema. De hecho, les convendría bastante si lo instalan de una vez y lo hacen aquí mismo, porque yo les voy a dejar actividades, les voy a dejar tareas por hacer y obviamente les voy a dar recursos. Aquí son 3 archivos PDF que les voy a dejar a ustedes para que tengan un concepto más completo. ¿Por qué? Porque yo no me dedico del día a día a programar en ensamblador. Entonces, pues sé las bases, muy bases, eh, pero no es lo mismo que tengas un documento donde se explica detalladamente paso a paso, cosa que ya fui yo complementando desde las clases anteriores, mostrándole cómo se comunica la computadora y todo esto, pero aquí viene de alguna manera concentrado para esta pieza de hardware. Listo, entonces voy a tratar de hacerlo rápido, explicar lo más conciso posible. No me voy a detener mucho bueno, no me voy a detener en explicar todo, porque créeme, el lenguaje ensamblador es masivo, es muy grande. Y prefiero, bueno, yo sé y a mí me consta que la manera de entenderlo, la manera de practicarlo, de agarrarle un ritmo, es empezar desde lo más básico y de ahí poco a poco ir aumentando. Entonces, estos documentos que les dejo acá les muestran todas las opciones que tiene el lenguaje ensamblador para programar este microprocesador. Y pues si ustedes ya les toca hacer algo en la tarea, ya pueden consultar en estos archivos. Ahorita les voy a explicar cómo está. Pero antes de comenzar, quiero que me digan si se alcanza a ver bien la pantalla, porque siento que se ve. Creo que se ve. Sí sí se mira. ¿Sí se mira? A ver, voy a escribir unas palabras. Si se dieron cuenta, no existe la ñ aquí, porque utiliza un sistema de caracteres internacional. Bueno, entonces, en el momento de descargar, les va a descargar un archivo. De hecho, lo voy a descargar aquí. Esta liga la tienen ya en la plataforma para que ustedes lo descarguen. Les va a descargar aquí 3 megas. Le dan aquí ejecutar y siguen el proceso de instalación. Es muy sencillo. Voy a mostrarles. Entonces les dice que si quieren instalarlo, le dan que sí aquí y básicamente lo instalan. O sea, no tiene más ciencia. Yo no lo instalo porque, pues, uno ya está abierto, no me va a dejar la instalación, y pues, 2, ya lo tengo, ya para que lo instalo. Entonces, a ver, cuando ustedes están aquí en el IDE, porque esto, pues, vaya, es un IDE. Bueno, en el caso de Mac OS no funciona. No funciona para nada el emulador 8086. Yo mismo, mira, yo tengo igual Mac, incluso tuve que descargar por una cuestión de un curso horrible, tuve que descargar la nueva versión de Catalina, me parece, y eh, no permite la descarga aquí. Bueno, es que me salió en la otra pantalla. Bueno, la información me salió en la otra pantalla, pero bueno, sí, es Catalina el último sistema operativo. ¿Qué tal? Ya. Entonces, incluso no hay una versión de emulación, pero lo que yo les recomiendo es que si van a utilizar otro sistema operativo, busquen VirtualBox para emular una computadora con Windows, ya sea 7 u 8.1 o 10, ¿sí?
les recomendaría Windows 10 porque es más fácil, no tienen que estar configurando tantas cosas y se evitan muchos problemas. La virtualización es algo muy sencillo. Pueden buscar, por ejemplo, virtualizar Windows 10, Windows 10 en Mac, y les va a dar varios videos, un tutorial de 4 minutos, 8 minutos, 6 minutos, entonces es muy fácil. Ahí no hay ningún problema. Si no pueden utilizar el emulador de EMU 8086, primero hay que virtualizar. O sea, básicamente hay que emular Windows 10 o Windows 7, lo que tengan, incluso Windows XP, y después emular el microprocesador 8086. A ver. De hecho, si se dan una vuelta aquí a la Wikipedia de esto, porque salieron en pares, el 8088 y el 86 salieron en pares. Si se dan una vuelta aquí por la historia, eh, se van a dar cuenta de muchas cosas de cómo fue avanzando la tecnología. La verdad es que sí es interesante. Básicamente esto es cómo está construido. La verdad es que es muy raro, pero pues, son piezas de microtecnología electrónica muy pequeña. Está muy bonito y la verdad es que esto eh, abrió muchas puertas para la computación como hoy en día la conocemos. Entonces, sí vale la pena darle un vistazo aquí. Pero bueno, entonces, a ver, este manual, de hecho, a mí me lo mandaron porque es una versión muy resumida, hecha por un estudiante, eh, ya tiene varios años. Digo, también no es como que le dé mucha actualización a ese microprocesador, porque obviamente ya está desactualizado. Pero sí, este archivo me lo pasaron precisamente porque viene muy concentrado. Es un trabajo escolar de un alumno, no de la universidad, esto que es un colegio o algo así, que, que pues normalmente en esos planteles enseñan muy bien el apartado tecnológico. Yo tengo dos alumnos que vienen precisamente de ahí con unas muy buenas bases de algoritmia que les hacían hacer básicamente incluso códigos de Java en una libreta y por eso tienen tan manejado, tan fácil el desarrollo de aplicaciones, porque en estos planteles se educa mucho la tecnología. Y este documento viene muy bien a nivel académico. Entonces, a ver, eh, digo para que vean, porque sus trabajos, o sea, se los tomo como referencia, porque sus trabajos pueden ser incluso referentes para enseñar. Entonces, es la importancia de tener muy buenos trabajos de investigación y trabajos de reportes. A ver, vean, aquí les da, este yo se los recomiendo que lo lean porque es una muy breve introducción, muy concisa de la programación con assembly o ensamblador para el microprocesador 8086. Entonces, básicamente nos dice de qué está hecho, tiene un CPU, tiene puertos de entrada y salida. eh, bueno, ahí nos está comentando cómo es la creación de un programa, nos va a mandar incluso la estructura, nos está diciendo que también podemos generar archivos .exe. Lo que pasa es que el sistema operativo, obviamente esto es un microprocesador que se metió en una computadora, pero para que el usuario pudiera interactuar con la computadora necesitaba un sistema operativo. Ese sistema operativo era MS2 o Microsoft 2. Déjenme les muestro la, unas imágenes. Este era el logotipo. No creo, posiblemente algunos de ustedes lo alcanzaron a ver, por lo menos el logotipo, pero esta era la forma en la que se comunicaba el usuario con la computadora. Entonces, el microprocesador era reprogramado, entonces todo lo que se veía en pantalla era distinto dependiendo de la programación que se le daba al hardware. Entonces, tengan en cuenta que, como les decía en clases pasadas, la idea era reprogramar el hardware para que el usuario viera en pantalla las diferentes opciones que se le podían mandar. Entonces, por ejemplo, esto era todo lo que les estoy mostrando era con el mismo microprocesador. Digo, microprocesador, sí, sí. Era reprogramado, perdón,
Y esa placa de hardware era reprogramada y le podían mandar los menús. De hecho, si ustedes seguramente programaron en Java en consola y mostraron menús, era porque es una representación de esto. La placa se reprogramaba y, por ejemplo, podía mandar mensajes para realizar operaciones matemáticas, operaciones contables, operaciones financieras. Entonces, todo eso se tenía que pasar mediante un menú. Entonces, de esa manera se podían realizar operaciones, mandar datos de entrada y recibir datos nuevos de salida. Cuando la computadora decían, bueno, este software ya no me sirve porque esta computadora la vamos a mandar a otra área específica, entonces reprogramaban ese hardware, ese chip, con lenguaje ensamblador, que es lo que vamos a hacer nosotros ahorita. Y, miren, esta foto está más chida. Y entonces, no, esta no, ese es el arranque. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Déjenme buscarlo. Es que vi uno muy bonito mío. Aquí. Y pues entonces ya les daba, reprogramaban el hardware y ya podían eh, eh, tener otro programa totalmente distinto, ¿no? Entonces, eso era lo importante. Todo eso funcionaba mediante el sistema operativo de MS2. De hecho, ese sistema operativo abrió las puertas también, junto con la compañía de Nintendo, para el mundo del gaming. Entonces, es como una pieza muy, muy icónica de hardware. Si a alguien le interesa conocer más, archive.org. De hecho, hay una compañía llamada archive.org que básicamente procura, es un sitio web que trata de, ¿cómo se le puede? Coleccionar de manera digital todo el software posible, antiguo. Entonces, si ustedes buscan, por ejemplo, aquí deben de estar versiones viejas de macOS, todo lo viejo debe estar aquí. Por ejemplo, MS2. Si yo escribo MS2, deben haber emuladores de MS2 para el navegador. Entonces, ustedes pueden probar cómo era ese sistema operativo viejo que funcionaba con ese microprocesador. Ahí está. Bueno, de hecho, yo había abierto, perdón, uno de estos porque me lo pasaron. Es un videojuego, el Golden Axe, muy viejo el videojuego, corriendo desde el navegador un emulador de MS2, corriendo ese juego con ese microprocesador que vamos a programar ahorita. Es, bueno, la verdad es bastante bonito y aquí ven un montón de cosas y juegos que ven desde archivos de música, archivos de, de video, sistemas operativos, juegos, todo lo viejo tratan de coleccionarlo aquí y dejarlo a nivel público. Entonces, vean, este era no sé si se alcanza a notar, este era el MS2 corriendo con este microprocesador del que les estoy hablando, y aquí les da un menú. ¿Por qué? Porque también va a renderizar gráficos. Entonces permitía renderizar gráficos sencillos. Entonces yo, por ejemplo, voy a renderizarlo en 16 colores y es ahí donde empieza. Ya ni me acuerdo cómo se configura el teclado porque recuerdo que se tenía que configurar. Está. Y bueno, en ese caso, para jugar juego tenías que escribir un password. Aquí ya cualquier password funciona porque ya está básicamente craqueado, por así decirlo. Entonces, bueno, ese tipo de cosas permitía el sistema operativo, ¿no? Con el uso de este microprocesador. Entonces, obviamente, para llegar a ese punto se requiere mucho estudio, mucha ingeniería detrás. De hecho, los videojuegos muy antiguos que se hacían programando este hardware eran casi artesanales. Ahorita van a ver por qué. Nada más, ahorita se los voy a mostrar, nada más para hacer suma de dos números, era difícil, era muy difícil. Y ojalá les haga valorar su Java ahorita o su JavaScript, porque la verdad sí ha avanzado, o se ha vuelto más fácil la programación. Bueno, en algunas partes. Entonces, bueno, a ver, continuando con esto, la forma de programación, a ver, denme un momentito, por favor. A ver. Entonces, la forma de programación, eh, a ver, aquí, a ver, permítanme, nada más me están preguntando una cosita.
Ahí les voy a dejar en la página, digo, en el chat del grupo, el sitio web que les acabo de mostrar, donde guardan todo el software, tratando de, de tener ¿cómo se le llama? Un pequeño búnker temporal ahí para guardar todo el software posible. Ahí se los dejo. De hecho, aquí también hay versiones y APKs y sistemas operativos viejos de Android. A alguna gente le sirve, no sé, incluso podcast y cositas así. Aquí está la librería de MS2, hay 19.493 piezas de software. Entonces, dense una idea. Bueno, entonces, para continuar, para programar esto, se tiene que se tiene que controlar el procesador, la unidad central de procesamiento. Ya les expliqué en clases pasadas que un microprocesador y un microcontrolador pues tienen arquitecturas muy parecidas, porque nacieron casi a la par. El microcontrolador se basa en controlar todo de manera automatizada, sin darle acceso como tal al usuario. Se utiliza para piezas como ¿cómo les decía? Bueno, piezas de maquinaria industrial y también piezas de electrónica, bueno, de electrodomésticos, vienen básicamente microcontrolador viene instalado en la plaquita de su licuadora, ¿cómo se llama? De su lavadora, cositas así, del microondas, y también en piezas como para las industrias, por ejemplo, cuando hacen chocolate, cuando hacen leche, no sé, los arroces, frijoles, todo, cuando hacen un proceso ¿cómo se llama? Um, bueno, imagínense las máquinas que trabajan en las fábricas. Bueno, estas trabajan de manera autónoma, no por medio de la interacción con el usuario. Eso se hace a través de un microcontrolador, y un microprocesador está basado en el uso, en la conjunción con un sistema operativo, y para tener interactividad completa con el usuario. Son dos cosas distintas que tienen bases muy similares. Entonces, en este caso, su microprocesador que ustedes tienen actualmente en su computadora viene con múltiples CPUs. O sea, normalmente le decimos el CPU al microprocesador que ustedes tienen, pero esto está mal. Su microprocesador que tienen en su computadora actual, incluso sus teléfonos, sea que tenga 5 o 10 años, bueno, tal vez 10 años no. Si tiene 5 años su teléfono, o su computadora, tiene un microprocesador. Ese maneja múltiples unidades de procesamiento, pero este de aquí, el 8086, no es una unidad multi-unidades de procesamiento, solo tiene una, y por eso es que es tan viejo. Entonces, aquí nos marca que tiene 14 registros internos de 16 bits cada uno. Ya hablamos que 16 bits básicamente podemos tener 8 y 16 bits, que básicamente es la unión de dígitos binarios. Entonces, aquí nos muestra los registros más importantes. O sea, el CPU de su microprocesador, bueno, de su procesador en este caso, tiene los registros de memoria, tiene una memoria muy chiquita que realiza operaciones muy específicas, y nosotros tenemos que utilizar esos registros de memoria para controlar los programas. La más importante, y lo que normalmente se van a topar, es el registro AX, que es un registro llamado acumulador. Este registro se utiliza para hacer todo tipo de operaciones aritméticas. Yo sé que tal vez piensan que nada más se utilizan o se realizan operaciones de suma, restas, multiplicaciones y divisiones, pero incluso se utiliza para poder mandar mensajes en pantalla, para poder capturar información del teclado. Eso también realiza operaciones matemáticas, pero no las hacen ustedes, las hace internamente el lenguaje ensamblador. Entonces, pero ese registro se necesita. Después tenemos BX, que es un registro muy parecido al acumulador, de hecho se utiliza casi igual, pero se le llama registro base o base para indicar un desplazamiento. Yo sé que ahorita no tiene esto nada de sentido,
De hecho, para que tome sentido, les dejé este otro archivo. Yo se los voy a dejar en la plataforma separados para que vean, por ejemplo, este básicamente sería una introducción para que ustedes leen y se vayan adecuando y vayan entendiendo poco a poco. Este sería el detalle de cómo se hace cada cosa. Por ejemplo, aquí muestra cómo se almacenan los datos, cómo se dividen o bueno, las conjunciones de bits, cómo se le llama cada cosa, eh, la segmentación, los registros, cómo se manipula, qué es lo que hace. Aquí viene explicado al detalle. Y por último, que eso se los voy a mostrar más adelante, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí, unas interrupciones, un registro de interrupciones que normalmente van a estar consultando, pero eso ahorita se los explico. Entonces, yo me voy a guiar ahorita para explicarle de estos dos archivos, pero su tarea va a ser, pues, leerse estos archivos y, si les dejo ejercicios, resolver los ejercicios en base a lo que ya les explica aquí los mismos documentos. Entonces, como les decía, registro acumulador, aquí lo pone. El registro acumulador es del procesador, de la CPU, y muestra que sirve para almacenar resultados de operaciones, o sea, acumula los resultados de las operaciones, bueno, no matemáticas, aritméticas en general. Y se divide en dos partes. AX es el registro acumulador que se divide en dos partes, AH y AL. ¿Por qué? Porque dice que un registro está conformado por 16 bits, es decir, aquí, por ejemplo, tiene un dígito, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esa sería la mitad de lo que contiene el registro. 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, esa sería la otra mitad. Entonces, la primera mitad, esto sería todo el registro completo, ¿no? A ver, déjenme marcarlo. Esto sería todo el registro AX. Y eso es todo el espacio que puede tener AX. Entonces, se le llama AH o el registro AX high o alto, porque los bits que están del lado izquierdo son más importantes o son más altos, tienen más valor. Y los que están de este lado se le llama AL, que son los que tienen menos valor. Porque acuérdense que empieza a correr, por ejemplo, desde aquí hay un 1 y 0, y luego 1 y luego 0, y así se van. Los que tienen más valor son estos, los que tienen menos valor son estos. Entonces, todo el registro X se puede descomponer en dos partes. De hecho, lo vamos a estar utilizando bastante. AH y AL van a servir para realizar operaciones muy específicas. Entonces, ese registro solamente acumula los resultados de operaciones aritméticas. Ahorita lo vamos a ver ya en el ejercicio y es donde ya queda un poquito más claro. Luego BX, donde se almacena la dirección base para los accesos de memoria. Eso está un poquito tal vez complejo, pero tengan en cuenta que simplemente almacena dirección de memoria. Eso es lo único que almacena. Aquí almacena resultados de operaciones, aquí almacena direcciones de memoria. Y también BX se puede dividir en dos partes, como BL y BH. CX es un registro que no vamos a estar utilizando mucho, pero porque funciona para el uso de los bucles. Es un contador en los bucles. Eso creo que ya es muy fácil de comprender porque han utilizado ciclos for, ciclos while, do while en operaciones en programas con Java. Déjenme ver aquí, ¿a qué más? DX es un registro de datos. Este es muy importante porque este registro es el que almacena datos de operaciones. El otro, entonces, ¿cuál es la diferencia entre AX y DX? Este almacena resultados de operaciones porque AX no guarda datos como tal, sino guarda como las acciones que va a realizarse. O sea, se empiezan a guardar acumulados por ejemplo, podemos guardar incluso valores de datos siempre y cuando estos valores de datos vayan a cumplir una acción. Los datos puros y brutos se guardan en el registro de X. Ahorita van a ver por qué. Déjenme ver. Es que se mueve bastante esto. Segmentación. Luego hay registros de segmento. Bueno, esto no me voy a meter a esta parte. Solo voy a mostrarles lo que les va a servir para hacer los programas por el momento.
Aquí les da, por ejemplo, bueno, les muestra algunos ejemplos de cómo hacer las cosas. Y yo el que estoy buscando es el... creo que aquí estaba. Sí, aquí está. Luego tenemos aquí instrucciones para transferir datos. Hay muchos tipos de instrucciones para transferir datos. Por ejemplo, el más común que van a ver es la instrucción mov. La instrucción mov lo que hace por el nombre, podría parecer que lo que hace es mover. Y sí, de alguna manera, pero realmente no lo mueve. Lo que hace es copiar datos, por ejemplo. Tenemos este que dice registro, ¿no? Obviamente eso es una palabra cualquiera porque no existe eso. Vamos a poner, por ejemplo, el registro DX. Dijimos que el registro DX es donde se guardan datos. Entonces, el registro DX, suponiendo, vamos a tener el registro DX, este valor tiene que pasar a este valor, por ejemplo, al valor AH. Acuérdense que AH es la mitad más importante o que tiene más valor del registro X. Entonces vamos a mover el contenido que tiene este a este. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la instrucción mov. Escribimos mov y lo que hace es copiar el valor. Copia el valor de DX a H y eso es lo que hace. Entonces vamos a ir haciendo ese tipo de operaciones. Entonces básicamente quédense con que mov hace una copia. Entonces, más adelante vamos a utilizar otro, como por ejemplo sub. Esto realiza una resta. Es una pequeña resta de dos operandos. Este nos va a servir para hacer operaciones, pero todavía no es importante verlo. Este de aquí, lea, es una instrucción. Dice que carga un registro especificado a una dirección específica, como el operando de origen. Este de aquí nos va a servir a nosotros para poder mandar mensajes en pantalla, porque va a cargar un registro específico hacia un lugar específico. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es mandar un mensaje en pantalla con este de aquí. No significa que va a leer un valor, no. Tengan en cuenta que todo esto está en inglés. Push y pop ya es para manejar pilas y todo eso, pero en este caso no vamos a manejar pilas. Les digo, todo lo que les estoy diciendo viene de una manera resumida y creo que incluso le falta un poquito a este archivo, pero pues viene con lo suficiente. Luego, déjenme ver. Bueno, aquí viene cómo programar en ensamblador bueno, para este procesador. Lo que pasa es que, como les decía, que ensamblador funciona de maneras distintas dependiendo de la pieza de hardware que vas a programar. No solamente te da una forma distinta dependiendo de la pieza, sino que incluso dentro de la misma pieza de hardware te da diferentes estructuras para generar un programa. Por ejemplo, aquí hay una estructura y que explica detalladamente qué hace cada cosa. Pero incluso así, esta es una versión simplificada de la estructura real. Muchas de las personas que pasan por esta materia solamente hacen esta estructura porque es la más sencilla de entender, pero no quiere decir que sea la más efectiva. De hecho, a nivel profesional, en aquellas épocas no se utilizaba esta estructura para nada. Lo importante es ver que para que todo esto funcione, se tiene que utilizar un concepto llamado interrupciones. Estas interrupciones, aquí déjenme mostrarles, dice que una interrupción es una instrucción que detiene la ejecución del programa para permitir que el CPU haga un proceso prioritario. Por ejemplo, cuando el programa está en ejecución, hay una interrupción que dice que en el momento que tú pulses una tecla, en ese momento va a continuar el programa. Lo que pasa, por ejemplo, con el menú normal, cuando aparece el menú, pues el programa no se sigue ejecutando, hay una interrupción en la ejecución del programa.
para esas interrupciones hay de diferentes tipos. Y esta tabla de interrupciones. Por eso les digo que es bien complejo este lenguaje, porque hay interrupciones para cada tipo de cosas. Por ejemplo, hay interrupciones para los servicios de teclado. Hay interrupciones del propio sistema operativo. Hay instrucciones para video, hay interrupciones para la ROM y la BIOS, y para eso hay interrupciones generales. Entonces, ese es el chiste, que cuando hacen programas tienen que ver, bueno, ya sé qué es lo que tengo que hacer, ahora tengo que ver cuál interrupción tengo que decirle que el programa utilice. Si me tiene que apoyar el sistema operativo, si tiene que controlar de manera interna el video, incluso en aquella época ya se estaba viendo el manejo del mouse. Entonces, si se podía utilizar el mouse dentro del programa, entonces también había que controlar eso en la parte de video. Imagínense todo lo que se hacía para programar un videojuego en aquella época. Era un trabajo así abismal. Pero bueno, entonces vamos al ejercicio. Aquí yo les preparé 2 pequeños ejercicios que ustedes van a tener que resolver. Primero, les pongo aquí la estructura de un programa, la estructura completa, no nada más la estructura sencilla, como ya les mostré. Lo primero es que les da como pequeños segmentos. Por ejemplo, les da 3 segmentos principales. Perdón, se me fue. Les da 3 segmentos principales. Aquí los estoy marcando. El primer segmento, de hecho, se llama Data Segment. Y de hecho, la palabra reservada es segment. Si yo le pongo segmento aquí, deja de funcionar. Y ven cómo cambia de color. Entonces, necesitamos, en un programa, en código ensamblador para este procesador, especifica que necesita al menos 3 segmentos importantes. Uno, el segmento de datos. Yo le puedo poner datos, no importa. Es como si fuera una función, por así decirlo, o un método. Pero en este segmento debe ir siempre la definición de datos. ¿Qué datos yo voy a utilizar? Por ejemplo, aquí utilizo déjenme ver. Voy a crear un archivo nuevo rápidamente para que vean precisamente cómo generar una estructura de este tipo. Cuando yo creo un archivo nuevo, me dice que genere una plantilla .exe. Quiere decir que a final de cuentas voy a poder crear un archivo ejecutable para Windows. Y le voy a dar OK. Y te va a crear esta estructura. Bueno, esa misma estructura yo se las definí de mejor forma. Profe. Aquí en el otro archivo, dime. Disculpa que lo interrumpa, lo que pasa es que se va a apagar mi teléfono y estoy trabajando. Bueno, ¿sí está bien? Bueno, profe, gracias. Entonces, como les comentaba, yo les separé mejor esta estructura para que sea más fácil de entender. Por ejemplo, esto que está aquí es como una variable. De hecho, no está tan rústico, sí funciona bien. Pero, por ejemplo, esta variable yo le puedo llamar mensaje. Mensaje se va a guardar en el registro DB, es una parte del registro de datos. ¿Se acuerdan del registro DX? Bueno, en una parte de eso yo le estoy diciendo que se guarde en un apartado específico. Si yo le pongo 0, aquí se va a guardar en la primera posición disponible. Si yo creo muchas variables que se guardan en posición 0, siempre va a estar una después de la otra, porque busca la primera posición disponible. Pero en este caso voy a hacer que lo maneje de manera automática. ¿Y qué va a hacer? Esto va a ser una cadena de texto. Para que una cadena de texto funcione, yo le paso el texto normal y le indico por medio de un símbolo de dólar que es un texto, que es una cadena. Entonces, simplemente lo dejo así. Aquí no hay nada de puntos y comas. Tampoco importa mucho el espaciado. ¿Sí? No le importa mucho. Sí me lo pone precisamente porque es un IDE que está preparado para que se vea un poquito estético, pero no es necesario. De hecho, esta hoja funciona como, si alguien se ha puesto a pensar alguna vez cómo funciona un editor de código, es una matriz básicamente. Si se dan cuenta, aquí me está diciendo la línea y la columna, y yo puedo escribir aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, puedo escribir por acá y todo. Entonces, es un IDE muy rústico, pero pues vaya, funciona. Entonces, tengo mi segmento de datos.
empieza por el segmento y debe de finalizarse. Siempre para que termine un segmento, pues debe de cumplir con esta palabra end. Entonces yo creo aquí mi mensaje, ¿no? Después tengo un segmento de stack. Aquí se reserva espacio. Puedes crear un espacio muy específico para trabajar con tus variables o un espacio en memoria. Puedes también crear pilas. Aquí puedes crear estructuras de datos. Pero en este caso no lo necesito. ¿Por qué? Porque el objetivo de este programa es solamente mandar un mensaje en pantalla. Es escribir un hola mundo y ya. Es solamente eso. Y luego, por último, tengo el segmento del código, que esto es el que va a permitir la ejecución. En este segmento de código, yo puedo crear mis pequeñas funciones, mis pequeños, ¿cómo se le puede decir? Métodos. Si yo quisiera, por ejemplo, trabajar con múltiples sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, bueno, tengo que crear un procedimiento y llamarlo proc. Entonces, o puedo, por ejemplo, ponerle aquí suma 2, así se va a llamar mi método, y aquí pongo todo el código que hace y le pongo un valor de retorno, en este caso retorno automático. Y tengo que terminar igual, suma 2, o que termine el procedimiento. Aquí puedo crear tantos como yo quiero, porque está dentro de la estructura está dentro de mi estructura de código, entonces funcionaría perfectamente. En este caso no necesito tener nada porque solo necesito crear un mensaje en pantalla. Y dentro del segmento de código, del más importante, tenemos esta instrucción start que finaliza con end. Es básicamente el uso de como el uso de las llaves de apertura y cierre. De hecho, aquí no puedo utilizar esas llaves porque pues, no existen en el sistema de caracteres. Bueno, yo no lo puedo manejar. No sé si es porque estoy utilizando una Mac y dentro una Windows, no sé. Pero bueno, entonces, para que el código empiece, tengo que iniciarlo acá y debe de terminar aquí. ¿Sí? Y ya por último, termina la instrucción completa. ¿Qué es lo que necesito? Ok, ¿qué es lo que yo voy a empezar? Fíjense en estas instrucciones. Esto es la carne, esto es lo que hace funcionar al programa. ¿Cómo funciona? Bueno, primero, de hecho lo voy a estar escribiendo aquí en comentarios, porque bueno, no, esto no se los voy a dejar. O igual y sí, tal vez. Esto primero lo que hace es agregar el segmento de datos al acumulador. Quiere decir que este segmento, esta pieza, no quiere decir que me va a guardar todo lo que está aquí. Me lo va a guardar de una manera direccionada, me lo va a copiar. Esto de aquí va a pasar a X por la instrucción mov. Después, esto mismo, yo quiero que estos datos, o sea, este mensaje y todo esto, pueda funcionar en mi aplicación, en mi sistema. Entonces, yo lo que debo de hacer es pasar los datos, pero yo no puedo pasar tan fácil como data, por ejemplo, en un lenguaje común, data.mensaje, yo no puedo hacer algo así. Yo tengo que pasar primero el segmento de datos a un registro acumulador. Ese registro acumulador, los datos los va a pasar al registro de X en una parte de ese registro de X. Que recuerden que el registro de X guarda los datos como tal. Entonces aquí agrega los datos a de X. Y luego, por último, esto es opcional, pero el registro, agrega los datos al registro extra. Este es un registro extra de datos, este complementa a DX, ¿sí? Pero se le pone en la parte, este también está dividido, por eso se pone DS, pero es el registro de X. Ahora, el código principal que hace funcionar al programa hace esta instrucción lea. Recordemos qué es lo que hace. ¿Dónde está? Déjenme buscarlo. Aquí. Dice, carga un registro específico a la dirección efectiva especificada. O sea, un registro específico lo manda a un lugar específico. Bueno, ¿qué voy a hacer? En este caso, yo ya le cambié. Esto se debe llamar mensaje. Yo le estoy diciendo que el segmento de datos
va a pasar directamente a DX, pero el registro completo que tengo aquí va a pasar directamente al registro DX, pero yo ya me encargué de pasar los datos normal aquí arribita. Ahora debo de hacer una llamada, ¿sí? Debo de mandar a llamar al sistema operativo por medio de una interrupción. Ay, ¿cómo regreso? Yo sé que está complejo, pero es que así es el mendigo lenguaje. Y no le van a entender cuando yo les explique, no le van a entender a menos de que ustedes mismos lo trabajen. Esa es la realidad. Entonces, bueno, yo le estoy diciendo que aquí cargue en la dirección de X el texto de mi mensaje. Luego, aquí les puse que en el acumulador AH, a mí ya no me sirve todo lo que ya tenía antes AH, por eso lo puedo reemplazar. Le voy a pasar un dígito, que es 9, pero ese dígito 9 me va a servir para mandar a llamar la interrupción del sistema operativo. El sistema operativo tiene diferentes tipos de interrupciones. ¿Y yo cuál le pasé? La 9, la que hace una salida de cadena de caracteres. Por eso le mando 9 en mi registro AH, bueno, en una parte de mi registro AH, en mi registro AX, perdón, y automáticamente al hacer una interrupción, la interrupción busca esta parte del registro, sabe cuál es la interrupción que debe de hacer y la realiza, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que ya le mandó? Va a mandar como, o sea, de salida va a mandar de X. Y por último, vuelvo a hacer el mismo proceso, move AH1, o sea, vuelvo a cargar en mi registro AX la interrupción 1, pero activo esa interrupción 1 dependiendo de cuál es eh, pues, ¿cómo se le va a llamar? El servicio que yo quiero, o cuál es la instrucción que yo quiero que realice. Yo puedo decirle que mande 1, 9, 15, la que sea, pero este de aquí no es el mismo 9 de aquí, de las interrupciones del sistema, al 9 de las interrupciones del video. No son lo mismo. Por ejemplo, las interrupciones del video es escribir atributo y un carácter en el cursor, pero eso yo no lo quiero hacer. Si yo mandara a llamar 1, bueno, mejor dicho 9, pero al int 10h, me va a hacer operaciones con video. Yo no quiero eso, yo quiero que las operaciones las maneje el sistema operativo. Y eso, al mandarle el 9, me va a mandar un mensaje en pantalla. Cuando yo hago lo mismo, pero con el 1, voy aquí a la tabla de interrupciones para ver qué es lo que hace, y es la entrada en caracteres con eco. ¿Qué significa esto? Que la entrada de caracteres con eco solamente está esperando una tecla, pero el eco es que cuando le pulse no va a realizar ninguna acción, no la va a guardar, simplemente está esperando un carácter para continuar con el programa. Es una interrupción a la ejecución. Y por último, voy a mandar el registro, bueno, aquí el valor 4C00H al registro AX completo. Aquí se utilizan los 16 bits del registro, que básicamente lo que hace es regresar la ejecución al sistema operativo. Creo que por aquí no se alcanza a ver cuál es. Ah, bueno, sí, utiliza el 00. Es la terminación completa del programa y manda a llamar al servicio del sistema operativo para que habilite esta interrupción y termine el programa. ¿Cómo sé que todo lo que les estoy diciendo es verdad? Porque yo puedo emularlo y correrlo. Entonces, tengan en cuenta cómo aquí me está mostrando toda la información en hexadecimal, porque a final de cuentas pasa código máquina, como ya les había mostrado en la clase pasada. Y aquí me da un pequeño depurador, que quiere decir que me está mostrando dónde, en qué parte está mi código. ¿Por qué es importante? No nada más porque el programa va a correr de abajo hacia arriba, digo, de arriba hacia abajo, sino porque hay interrupciones de saltos. A veces el código está aquí y puede pasar acá abajo, a veces puede pasar acá arriba, dependiendo del código que tengan. Entonces, por eso me va emulando. Cuando ya ve que me dice, hola mundo, pulsa para finalizar, le doy una tecla cualquiera y sale, manda la interrupción de salida y aquí termina mi programa. O sea, todo esto
todo esto que hice aquí es simplemente para mandar un mensaje en pantalla y que pulse una tecla el usuario, para que vean la complejidad con la que se maneja este lenguaje. Denme un momentito, por favor. Entonces, obviamente esto no sirve para nada, porque lo único que sirve es para saber cómo es que se programaba antes. Vamos a hacer algo un poquito más. Bueno, antes de pasar a una operación matemática, les muestro cómo hacer el mismo programa. Mando que sí, porque si lo quiero guardar. Les voy a mandar el mismo programa, pero con la versión simplificada de esta estructura. Fíjense, para la versión simplificada de esta estructura, yo no necesito marcar como tal los segmentos. Yo lo único que necesito es decirle, por ejemplo, aquí va punto data. Ay, perdón, data. Aquí va punto data y todo lo que está abajo de data es datos. Por ejemplo, aquí le voy a mandar mensaje db y le voy a poner hola mundo aquí. Acuérdense que tiene que ir con su símbolo de dólar para que sea una cadena de texto. Luego, el stack no lo necesito tampoco así. O sea, es tan fácil como decirle punto stack. Es un poquito más fácil. Pero en este caso no necesito ningún stack. Ahora, esto de aquí lo puedo simplificar como así nada más decir punto code. Así. Y aquí están mis tres segmentos principales. Ahora yo puedo crear el apartado donde va a correr el código, ¿no? Yo puedo crear aquí mis procesos. De hecho, necesito un proceso principal. Yo le puedo, si nos quisiéramos ver un poquito más como Java, yo le puedo crear main proc, así, perdón, proc, y luego aquí pues ya me empieza a poner el código. Fíjense cómo termina. Aquí termino mi procedimiento y ya termino en main. Ahí, también puse main. Listo. Entonces, todo lo que está aquí en medio es lo que va a hacer que funcione. Un detallito extra, esto lo puedo hacer así, así, porque de alguna manera, en ocasiones se respeta un salto de línea, pero en este caso solamente va a mostrar los mensajes así normales. Se acostumbra a ponerlo de esta manera, de esta estructura, porque aquí puedes poner más información para saltos de línea, tabulaciones y todo eso. Entonces, bueno, aquí lo voy a dejar de esta manera. Déjenme borrar esto. Aquí. Aquí es donde empieza. ¿Y qué tengo que hacer? Lo mismo que tenía que hacer en el otro ejemplo. Empiezo con mob. Bueno, lo voy a ver acá. Porque aquí sí veo bien la escritura. Déjenme ver. ¿Dónde está? Ok. Listo. Mob a X. Tengo que pasar a X al saludo. Luego paso mob del DS a X. Muy bien. Aquí podría mover también el extra, si yo quisiera, pero en este caso no es necesario, porque es un programa súper sencillo. Modificamos. Esta es otra manera, que fíjense, ahorita que me acuerdo, hay una forma de especificarle también el registro de la interrupción. Aquí normalmente se maneja por números, pero a veces se acostumbra a ponerlos con H. De hecho, es una buena práctica ponerlos con H. Aquí a veces pone la gente así 09, porque de hecho la interrupción es el 09, y a veces le pone H como una buena práctica. Entonces, pues puede quedar así. Entonces voy a mandar aquí el mensaje en pantalla. De hecho, lo voy a cambiar aquí porque quiero que esté así. Es más fácil la palabrita. Así. Listo. Y aquí voy a mandar a llamar las interrupciones del sistema operativo. Si yo corro aquí, lo que me va, bueno, primero me está mandando aquí un error, porque, de hecho, eso es parte de la compilación del emulador, que ya me está indicando, por ejemplo, si hay algún problema con mis variables, mi código. Aquí dice mobile, saludo,
¿Cuál le puse? A ver, déjenme ver. Voy a abrir esto acá. Y files, estructura. Aquí. Ajá. No, pero el registro es igualito. A menos de que, ¿sabes qué? Se me haya pasado en la estructura de aquí abajo. Déjame ver. Data, a ver, stack. Porque les digo que esto es muy especialito, la verdad. Esto se tiene que hacer así con pincitas. A ver. X, de B, pero. Ya, pero. Déjame ver si eso es. Pero no creo. El code está. A ver, déjame ver la estructura, a ver si no la escribí mal. ¿Dónde está? Aquí está. Sí, la escribí mal. Vamos a hacer aquí. Code and data stack. Sí, es que creé el procedimiento, pero no era necesario. Aquí. Esto lo soluciona. No, me sigue mandando el mismo. ¿Por qué no está mal, güey? A ver si no está agarrando aquí afuera. A ver. Ya, qué baboso. No, estaba bien. Lo que pasa es que tengo que pasar todo el segmento de datos, no nada más la variable. Sí. Perdón, se me fue. O sea, estaba bien incluso de la otra forma, pero les digo, esto llega a ser un poquito confuso. Y está bien porque, de hecho, este emulador es bastante cómodo porque te da la información como tal. Pero bueno. Entonces, imprime el mensaje en pantalla, tengo que hacer nada más la interrupción aquí al final. Aquí ya me hizo mi mensaje en pantalla, nada más tengo que hacer la última interrupción para que pueda salir o incluso pulse una tecla. De hecho, ahorita ya no voy a hacer que pulse una tecla, simplemente que muestre un mensaje en pantalla y salga derecho. Entonces, yo tendría que hacer la misma instrucción de aquí, de salida. Entonces, hago lo mismo. Al acumulador, completito, le mando la salida. A ver, H. Por eso les digo que las instrucciones de interrupciones se mandan a veces así con H. Y mando otra vez las interrupciones del sistema operativo y ejecuto, corro, pum, terminó y ahí está. ¿Sí? Es una manera simplificada. Vean que es exactamente lo mismo, digo, a excepción de una interrupción que espera que yo pulse una tecla, pero ambos códigos hacen lo mismo, solamente que yo me tardé, lo acabo de escribir, pero a nivel de código es más legible este que este. Obviamente yo les puse aquí comentarios para que lo fueran viendo, que fuéramos poco a poquito, pero pues sí se ve la diferencia entre las estructuras. A nivel profesional lo manejas así, bueno, lo trabajas de esta manera, y a nivel simplificado así. Aquí, por ejemplo, más adelante sería interesante ver el manejo de las estructuras como una pila y empezar a hacer operaciones a través de una pila de datos. Eso sería bueno, pero bueno. Terminando pues lo voy a guardar también como estructura min, una estructura más pequeña. Vamos a pasar al último ejemplo ya para finalizar. Vamos a hacer este de suma. Este suma está hecho con la estructura más completa. Igual, da de alta el segmento de datos, pero fíjense que no necesito guardar información ahí
en la memoria, no tengo ningún stack. Aquí lo borré, no sé si se fijan, que no están por ningún lado, solo está el segmento de código y el segmento de datos. Aquí ponemos las variables, por ejemplo, en este caso pongo M1, M2 y M3. ¿Por qué? Porque son los resultados. Digo, son los mensajes en pantalla, mensaje 1, mensaje 2 y el resultado, para los dos números y el resultado. Luego tenemos las variables var1 y var2 que nos van a servir para capturar por consola, por mensaje, por medio del teclado nuestros datos y después los va a sumar. Entonces, primero inicializamos, decimos que el acumulador, pues como siempre, va a tener todo el segmento de datos. Pasamos los datos a parte de la memoria y aparte de la memoria expandible, por así decirlo, la memoria extra. Luego mandamos todo M1 al registro de X para poder mandar mensaje. Habilitamos la instrucción 9, digo, la interrupción 9 al registro AH, bueno, al registro X, pero en la mitad H, la mitad alta. Ejecutamos esa interrupción, entonces aparece el primer mensaje. Y ahí tenemos que hacer que nos espere. Por eso creamos esta nueva interrupción. En el registro AH, bueno, AX, pero en la parte H, mandamos el 1. 1 va a ser la interrupción que nos espere y que esté esperando una tecla en el ¿cómo se llama? Que esté esperando una tecla, un avance por tecla, y la va a capturar. Pero ¿cómo la va a capturar? Hasta aquí, este punto, si yo lo emulo, se va a esperar hasta esta parte. Lo primero que va a hacer, déjenme minimizar esto. Cuando yo le doy aquí número 1, aquí está justo en la parte que yo estoy marcando aquí con negro, es donde está esperando mi código. Aquí, de hecho, pueden verlo aquí. Entonces, lo que yo voy a hacer es pulsar una tecla y este sub lo que va a hacer es hacer una resta entre, bueno, tengan en cuenta que está haciendo un proceso de conversiones a binario, digo, de hexadecimal a decimal y así. Entonces, para que me dé el valor exacto, yo tengo que hacerle la resta con esta, ¿cómo se le llama? Con esta interrupción y al registro AL y después pasar lo que ya está convertido, hacer como esa conversión, lo que está convertido, pasarlo al var1. Lo mismo tengo que hacer con el segundo mensaje. De hecho, voy a correrlo. Aquí va a mandar el segundo mensaje. Y en el segundo mensaje se va a detener justo aquí. Porque aquí es la interrupción de que espere en pantalla, que espere y que lea. Porque recuerden que la interrupción es la 1, la que está aquí, la entrada de caracteres. Y vamos a ver, entonces yo le doy 1. Ahí disculpen, no le hice un salto de línea. ¿Y dónde les decía que se quedó? Aquí, en el segundo número, aquí. Aquí, segundo número. Lo mismo va a hacer, va a capturar la letra, pero va a hacer el proceso de conversión y cuando lo tenga convertido en AL, me lo va a pasar a var2. Después utilizo el registro BX, que es un extra también, donde ya le paso var2 completo. Este proceso yo no lo hago en el primer número, pero sí en el segundo. Por último, voy a hacer la suma, por eso me va a servir el registro BX. Déjenme ver dónde está. Lo muestro. O sea, todo lo que les estoy explicando viene aquí, ya detallado parte por parte. Tal vez no de la misma manera y con los mismos ejercicios, pero sí para que lo entiendan. Entonces, nada más como recordatorio, el registro BX almacena dirección para los accesos de memoria. Eso es lo que yo procuré hacer. Entonces, tengo guardada var1 y var2, ya tienen los valores que yo quiero. Y aparte, BL tiene el registro de memoria de donde está la variable var2. Entonces, yo añado el registro, bueno, no el registro, la instrucción add, lo que hace básicamente es hacer el proceso de suma, pero yo no sumo directamente los números, yo sumo los registros de memoria. Entonces, el registro de memoria de var2, que ya lo tengo aquí, le voy a sumar var1. Entonces, tengo la suma de los dos registros de memoria realmente. Y bueno, ya después
en el registro de memoria es donde se permiten sumar. Ya le mando aquí la instrucción de que mande el mensaje 3, que es el resultado. Y por último aquí hace el movimiento de que la suma en los registros de memoria los pasa al registro de datos. Y bueno, vean cómo lo está así básicamente moviendo poquito a poco hasta que llega aquí a hacer también el proceso de conversión. Y por último envía el mensaje en pantalla. Ese es el proceso que hace la suma, es bastante complejo. Nada más para una suma, esto es lo que se tarda hacer. Entonces, aquí, por ejemplo, le pongo el número 2 y me da el resultado. De hecho, no, le puse 5, perdón. 5 y 1 da 6 y ya. Me permite ahí que esté esperando. De hecho, esta es ¿cómo se llama? La interrupción, que me dice que espere un dato en pantalla, pero en este caso ya no captura nada. Solamente pasa a la siguiente interrupción, que es la finalización del programa, y listo. Ahí acabó. ¿Sí? Ahora, el problema de esto es que yo como programador tengo que ver la forma de poder trabajar con más dígitos de 1. Esta es una suma para 2 números de un solo dígito. Es decir, que si yo doy 8 y yo doy 6, me va a dar otro carácter. ¿Por qué? Porque no está habilitada para sumas de 2 dígitos. Es tan así, tan específico el lenguaje ensamblador, que, o sea, no es que yo lo haya hecho mal, sino que el ejercicio estaba hecho para hacer sumas con resultados no mayores no mayores a un dígito. Entonces, ese es el problema, por eso es que hacemos la resta en la conversión, porque lo que se está haciendo es buscar el mismo número en la tabla de caracteres. Entonces, pues, ese es el detallito. Todo este rollo para hacer una suma de 2 dígitos, y ni siquiera son dígitos grandes. Digo, ni siquiera son números grandes, entonces, pues imagínense. Estos dos se los voy a dejar. Tienen que, de hecho, hacerlos de tarea, como práctica. Ustedes lo tienen que escribir. Me los tienen que comentar, así como yo les comenté este de aquí, así comentadito, así me lo tienen que entregar. Obviamente se los voy a dejar en las anotaciones ahí de la plataforma. Y váyanse acostumbrando a este lenguaje, practíquenlo, porque van a tener que hacer una calculadora con funciones. Van a tener que crear funciones y van a tener que mostrar los resultados en pantalla. Donde se van a trabar muchos, digo, si no lo copian y si lo quieren hacer y tener más facilidad para escribir código, de hecho si ustedes practican hacer este código, Java va a ser súper sencillo después de que practiquen esto. Si ustedes hacen todo esto a mano y lo aprenden y lo hacen bien, y no nada más lo copian, en la división les va a dar bastante problema. Pero bueno, ahí está. ¿Tienen alguna duda, muchachos? Digo, yo sé que esto es confuso, pero fuera de lo confundidos que pueden estar ya en este momento, ¿alguna duda respecto a la herramienta, dónde buscar, fechas de algo que necesite? No, ni una. Bueno, de todos modos, les voy a dejar estos 3 archivos. Estos 3. Les voy a dejar recomendaciones de guías en video, por si lo quieren ir llevando paso a paso. Y pues todo el material para que lo puedan realizar. Y las tareas, obviamente. ¿Sale?